Bien, hermanos, buenos días, les saludo con la paz del Señor Jesús. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, espero que sí, que estén bien, que estén con gozo. Quiero hablarles en esta mañana de lo que he titulado Una perspectiva bíblica del sufrimiento. Por eso es importante que estén con gozo para poder ver esta perspectiva bíblica del sufrimiento. Es tratar de ver cuál es el enfoque que la Biblia nos muestra del sufrimiento del creyente y que espero que nos aporte ciertos consejos y cierta dirección para que sepamos andar o transitar aquellos valles que a veces son tan difíciles y tan amargos para nuestras vidas. Vamos a orar. Señor Jesús, Dios mío, gracias por tu amor, Señor, hacia con nosotros. Gracias por tu misericordia, Señor, y por tu paciencia extendida, Señor amado, sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque hasta aquí, oh Señor, nos sostienes. Señor, y nos sostendrás hasta el fin. Nuestra vida está en tus manos, y es nuestro consuelo saber que tú mismo dijiste, Señor, que nadie nos arrebatará de tu mano, porque tú eres nuestro buen pastor. Tu vida ya has puesto por nosotros, y ahora has puesto, Señor amado, en nosotros el Consolador, el Espíritu Santo, para que nos recuerde, Señor Jesús, todas tus enseñanzas, para que por medio tuyo seamos santificados, Señor Jesús, regenerados y preparados, Señor amado, para una glorificación en ti en aquel día y vivir eternamente, Señor amado, contigo y para siempre. Dirígeme, Señor amado, en esta hora, en este mensaje. Sé tú, Señor, en nosotros. Como iglesia, Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. En esta semana, mientras transcurría esta semana, mi esposa me preguntó qué tenía pensado hablar este domingo. Y le respondí, estoy pensando hablar del sufrimiento. Y ella como que me dijo, no se habló ya de ese tema. Y yo sé que hablar del sufrimiento no es muy atractivo, ¿sí? No es muy lindo como mensaje. De hecho, yo mismo me he preguntado, ¿no habrá acaso algún mensaje más entretenido, más alegre para la vida de la iglesia que hablar de sufrimiento? Quizás alguno dirá, suficiente ya con lo que estoy viviendo en mi vida cotidiana como para que me vengan a sermonear un poco más del sufrimiento. Sin embargo, es importante hablar del sufrimiento, en el sufrimiento y desde el sufrimiento. Sí, yo quiero hablarlo desde esa perspectiva y de ese modo. No que esté sufriendo yo al nivel de los salmistas o de los profetas de la Biblia. Pero en estos días que han pasado, como ustedes saben, he dormido en la reposera de un hospital. No porque haya elegido yo ir a dormir allí porque sea algo divertido para pasar la noche, sino porque siempre que suceden estas cosas es porque alguien está padeciendo o alguien está sufriendo en el hospital. Alguien está padeciendo dentro del contexto, dentro del mismo entorno familiar. Y de alguna manera yo estuve internado paralelamente con mi hijo, pero en el hospital del sufrimiento. Y más allá de que a él ya se le dio el alta, aún yo no puedo distinguir si he sido dado de alta o no de esa internación desde el sufrimiento. Y entonces quiero hablarles desde allí. Quiero hablarles desde lo que yo entiendo podría ser una internación en el hospital del sufrimiento, desde aquella pequeña cueva en la que estuve algunos días o algunas horas. Y sé que muchos aquí, probablemente todos, ya han pasado, no es la primera vez que yo paso la noche en un hospital.
y probablemente muchos aquí han experimentado básicamente lo mismo, ya han estado, por decir de alguna manera, internados en el hospital del sufrimiento por cualquier dolencia, desánimo o amargura de espíritu. Y sé que han conocido probablemente en persona al doctor Tristeza, que viene con su frío estetoscopio a ocultarte todas las penas del corazón, ¿verdad? Miren, suele suceder que siempre que somos adentrados a este hospital de sufrimiento, no podemos evitar preguntarnos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo que atravesar por estas cosas? Y probablemente más de uno también se haya identificado con las palabras de Asaf en el Salmo 73, donde él mismo, referido a los malos, en el versículo 5, él dice como especie de queja que los malos no pasan trabajo como los mortales, ni son azotados como los demás hombres, como teniendo Asaf cierta envidia de los incrédulos, de que tengan buena salud, de que gocen de prosperidad o de una vida sin conflicto, sin problemas. Y respecto de él mismo, Asaf escribe en el versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas, como una especie de queja delante del Señor. Sin embargo, el final del Salmo, hasta el final del Salmo, el hombre ha sido verdaderamente consolado. Y cierra su Salmo con estas palabras, no solo consoladoras y reconfortantes, sino también inspiradoras para nosotros. El versículo 22 del Salmo 73, él escribe, tan torpe respecto de lo que él padecía, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. El sufrimiento, cualquiera sea el factor que lo genere, enfermedad, escasez, amargura de ánimo, es una copa que quisiéramos evitar, ¿sí? Tomar por el mal sabor que a veces nos genera atravesar situaciones adversas. Sin embargo, debemos entender que esa copa es de alguna manera la dosis que el médico de nuestras almas quiere que nosotros tomemos por algún propósito específico que Él tiene para con nosotros. Hermanos, tenemos que entender que el sufrimiento por causa de la aflicción tiene un propósito firme en Dios. Tenemos que entenderlo así, que es Dios quien se encarga de adentrarnos en cualquier valle de sufrimiento, porque Él tiene un propósito específico para con cada uno de nosotros detrás de ese sufrimiento. Él no hace cosas sin razón. Y si Él es el arquitecto de nuestras vidas, debemos entender que cada valle, cada sufrimiento ha sido perfectamente diseñado por Dios, de acuerdo a nuestra altura y a nuestra capacidad, para que atravesemos por medio de ese valle y se cumpla todo propósito del Señor. Tenemos que verlo así y tenemos que asumirlo que así es. No porque sea a modo de imposición, sino porque estamos hablando de cómo Dios hace las cosas. Y de alguna manera suponer que Él lo hace de manera equivocada es atribuirle a Dios ciertos errores en su proceder o en su obrar. El profeta Jeremías, en el libro de Lamentaciones 3:33, él escribe de este modo: porque no aflige ni entristece voluntariamente
a los hijos de los hombres, ¿sí? De alguna manera está diciendo, Dios no aflige arbitrariamente, porque simplemente quiere, no sé, entretenerse y decir, bueno, vamos a ver si lo hacemos sufrir un poco. Han estado ya demasiado alegres, saber que no lo hace voluntariamente o arbitrariamente. Job 1:22. En todo esto no pecó Job, dice, ni atribuyó, luego de todo lo que ya hasta aquí había pasado, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Despropósito alguno. O sea, Job no le atribuyó a Dios que haya hecho algo sin sentido o algo carente de razón. Job entendía perfectamente detrás de todo ese... Job estaba transitando una tragedia, ¿sí? Todos sus bienes se habían perdido, todos sus bienes, su ganado, sus tierras, sus casas. No solo eso, sus hijos habían muerto, toda su descendencia había sido traspasado a espada, sus hijos. Era realmente una tragedia. No sé si nos animaríamos a atravesar o a pasar el 10% de lo que realmente le aconteció a Job. Sin embargo, en esa circunstancia, en esa situación, Job de manera sabia y racional dice, esto que está sucediendo no es algo que esté fuera de la mano de Dios, no es algo que haya escapado de la mente de Dios. Esto no está hecho con despropósito. Job entendía que detrás de todo eso había un firme propósito divino que estaba ejecutando el Altísimo sobre la vida de él, solo que a lo mejor él no lo entendía en ese momento. De hecho, no lo entendía en ese momento. Pero cuando lo entendió, no solo trajo bendición, sino bienaventuranza para sus vidas. El profeta Jeremías, luego que ha visto sufrir a su pueblo, de alguna manera le dice, Dios no hace estas cosas de manera arbitraria, no lo hace voluntariamente porque decidió una mañana, no sé, levantarse de mal humor y decir, bueno, voy a castigar a mi pueblo. Sino que todo el sufrimiento que Dios hacía atravesar al pueblo judío tenía un perfecto propósito. Pablo llega a escribirle a los filipenses que Dios les había concedido a ellos que sufran por causa de ser cristianos. Que sufran por causa de ser cristianos. No como algo, no sé, como algo despiadado, sino como algo que tenía propósitos que tenían que ver con Dios. Entonces, lo primero que quiero marcar de esta meditación, uno de los subtítulos es: tienen un propósito. Estos valles de aflicción tienen un propósito en Dios. Y parte de ese propósito nosotros podemos identificarlo, distinguirlo rápidamente, ¿sí? Por ejemplo, no podemos negar que nuestras alabanzas más sinceras, entonadas en un culto, como nuestras oraciones más intensas, puestas delante de Dios, fueron hechas en medio de la aflicción. Y fueron entonadas las alabanzas en medio de la aflicción. Quizás todos hemos experimentado eso. Quizás todos hemos pasado por el dolor y la tristeza que nos ha llevado realmente a orar con tanta intensidad y alabar al Señor con tanto fervor. Que de alguna manera eso ya ha generado en nosotros un propósito positivo. Hasta aquí, solamente con esta perspectiva podemos decir que la aflicción trae algo bueno. Nos acerca más a Dios. Nos acerca más a Dios. Y es que también el sufrimiento saca a flote el estado real de nuestro corazón, a la vez también que nos purifica. Así como la plata se purifica en un horno, así también Dios, para purificarnos, ¿sí? Yo escucho hermanos decir o repetir el versículo de Hebreos que dice: sin santidad nadie verá al Señor. Y amén. Pero eso sin santidad, esa santidad
tiene que ser pulida por medio del horno de la aflicción. ¿Sí? Así que Dios también va a meternos en ese horno las veces que considere que sea necesario, no porque Él sea insensible con nosotros, sino porque nos ama tanto, que nuestra vida es tan importante para Él, que quiere perfeccionarnos. Sí, sé que quizás sean como palabras recitadas, pero es verdad, hermano. Eso es la perspectiva bíblica del sufrimiento. Otra parte del propósito divino de las aflicciones es también mostrarnos a nosotros, en medio de esa circunstancia, cuán limitados e incapaces somos y cuán frágiles son nuestras fuerzas como para confiar en nosotros mismos. Parte del propósito del valle es mostrarnos que no podemos depender de nosotros, sino que tenemos que fiarnos enteramente de Dios, de todo nuestro corazón, y esperar solamente en Él, que Él nos salve. Pablo les escribe a los corintios respecto de esta lección, y quiero que busque conmigo 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 9 y 10. Así Pablo relata o escribe: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Entonces las aflicciones cumplen con propósitos divinos. Algunos o parte de ese propósito lo identificamos rápidamente, y otros quizás luego de transcurrido el tiempo. Pero son valles, las aflicciones que atraviesa el cristiano son valles diseñados por Dios con un propósito perfecto. Hay cristianos que quisieran evitar realmente toda clase de sufrimiento, pero tienen que saber que ese pensamiento es muy carnal. Decir, no, yo no quiero sufrir nada, porque uno espera tener cierto confort en la carne, pero ese pensamiento se contrasta en realidad con las palabras del Señor Jesús, cuando Él dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Nunca hay en la vida cristiana promesa de ausencia de sufrimiento, ¿no? Antes, por el contrario, somos advertidos que va a haber dolor, que va a haber aflicción, que va a haber sufrimiento. Somos advertidos por las Escrituras que esas cosas van a pasar. Entonces el cristiano debe de alguna manera no sorprenderse cuando estas cosas llegan, sino estar preparado. Estar preparado cuando seamos adentrados en esos valles. Hay creyentes que tristemente en medio de estos angustiosos valles, como decimos nosotros, tiran la toalla, abandonan la senda angosta, y quizás muchos de nosotros, dependiendo la intensidad de nuestras aflicciones, se nos haya cruzado también por el pensamiento la idea de abandonar o decir: no soporto más, no quiero esto para mi vida, no aguanto el dolor, no he sido, o a lo mejor se piensa, no estoy preparado para sufrir. Señor, quítame esto, dame una vida ordinaria. Si el precio por ser puro y santo es pasar muchas veces por el horno de la aflicción, dame una vida ordinaria, ¿no? Hazme un cristiano ordinario y común. Sin saber que a veces cuando pensamos así, de alguna manera también estamos diciendo a Dios: renuncio a la corona de gloria. No pongas sobre mí ninguna corona que hayas preparado. Si el precio de ser coronado es pasar por este valle de aflicción, renuncio. Básicamente eso le estamos diciendo al Señor cuando queremos renunciar a los valles y decir: no más de esto. En un breve libro que leí
titulado El Valle de la Visión, hay una parte que dice lo siguiente: déjame entender o déjame aprender por la paradoja que ser rebajado es ser exaltado, que el corazón roto es el corazón sanado, que el espíritu contrito es el espíritu alegre, que el alma arrepentida es el alma victoriosa, que no tener nada es poseerlo todo, que cargar la cruz es llevar la corona, que dar es recibir y que el valle es el lugar de la visión. Y la verdad que así es la vida cristiana, envuelta de paradojas incomprendidas a veces para nuestra parte humana. Pero Jesús mismo lo dijo: si no hay exaltación sino por medio del valle de la humillación. De hecho, Él es el camino. Y como también reporta el libro de Hebreos, Él dice que atravesó la cruz por el gozo puesto delante de Él y se sentó a la diestra de Dios en la majestad de las alturas. Pero tuvo que atravesar el valle de la humillación. Tuvo que atravesar ese valle de aflicción. Debemos aprender que así como la plata se purifica en horno, así también el cristiano adquiere más pureza y más brillo por medio de la aflicción. Hermanos, no hay otra receta, ¿sí? Vamos a estar siempre en la acción continua de orar y leer para esperar crecer en el Señor. Pero la receta que nos da más brillo, que nos hace brillar más para el Señor, que nos hace ser más puros para Él, es la aflicción, es cuando se pone a prueba todo lo que hasta aquí el Señor nos ha enseñado. ¿Qué debemos hacer en medio de una aflicción? Pues bien, 1 Pedro 4:19, de modo que los que sufren, según la voluntad de Dios, escribe Pedro, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Qué debemos hacer en medio de los valles de aflicción y sufrimiento? Encomendar nuestras almas al fiel Creador y hacer el bien. Entonces nos queda claro que todo sufrimiento en la vida cristiana lleva la firma de Dios como el autor de ese valle. Es Dios quien lo ha diseñado. Es Dios quien lo ha trazado así. Y lo ha hecho de manera perfecta. Esa firma garantiza que Dios es el que controla la intensidad del horno de nuestra aflicción. Y todo está hecho con sabiduría, con justicia y con mucho amor. Muchas veces pensamos que Dios no está en medio de la aflicción. Pensamos que Él nos ha abandonado en medio de ese valle y que de alguna manera Él no tiene el control de ese valle. Pero pensar así sería realmente terrorífico. Sería aterrador llegar a pensar que Dios no tiene el control de nuestros valles de aflicción, sino que hemos sido puestos a merced de cualquier otra potestad que puede hacer con nosotros lo que quiera o destruirnos. Sería aterrador, sería desgarrador para nosotros, porque si fuéramos puestos en las manos de nuestro adversario, el enemigo, el diablo, él seguramente nos destruiría por medio de ese valle. Sin embargo, no es así. Es Dios quien está dirigiendo todo nuestro valle y cada una de nuestras aflicciones. Cuando el profeta Natán se acerca a David, luego de haberlo reprendido por su pecado, le dice: 3 cosas tiene Dios para ofrecerte. 3 meses de hambre para toda la nación, 3 años de hambre para toda la nación, 3 meses ser derrotado por tu enemigo, o 3 días con la espada de Jehová. A lo que David responde de manera sabia: caiga yo en las manos de Jehová, pero no caiga yo en las manos de mis enemigos, porque de alguna manera iba a ser destruido. No tendrían piedad, serían implacables. Si fuéramos puestos en las manos de Satanás, él nos destruiría. Nos destruiría con la máxima velocidad posible. Pero no es así. Los valles que Dios ha trazado, Él tiene el control y hemos sido puestos en manos de Él. Es consolador entonces, en segunda instancia,
En primera instancia hemos visto que los valles tienen un propósito divino. En segunda instancia es consolador saber que es Dios quien está detrás de cada una de nuestras aflicciones. Y realmente me consuela saber que es Dios el que dirige mis pasos en medio de estos valles. Sé que Él va a orquestar mi vida y cada uno de mis pasos como una melodía que glorifique su nombre. Más allá de que tenga notas sombrías o tenebrosas, de todos modos, mi vida debe ser una melodía que glorifique y enaltezca el nombre del Señor Jesucristo. Como creyente debo reconocer que Dios mismo, tengo que tener esta postura cada vez que esté sufriendo. Dios quiere pasarme por ese sufrimiento. Es Dios quien me está adentrando en ese valle de aflicción y tristeza. No es Satanás ni ninguna otra potestad, sino es Dios quien me lleva a ese valle. Job 2:10, y él le dijo, cuando se acerca su esposa, Job le responde, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres insensatas, has hablado que ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Lamentaciones 3:37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién será aquel que se atreva a decir que está sucediendo algo que se escapa de las manos de Dios? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Filipenses 1:29, porque a ustedes les es concedido a causa de Cristo no solo que crean en Él, sino que también sufran por Él. Deuteronomio 32:39, observen ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, dice el Señor, y no hay quien pueda librar de mi mano. Es Dios quien tiene el control absoluto de todas nuestras vidas. Y no podemos ignorar entonces que en medio de las aflicciones es Él quien está orquestando y dirigiendo esa parte tenebrosa también de nuestra vida. Que Él tenga el control significa que no nos llevará más lejos de lo que podamos soportar, ni tampoco nos destruirá, ni nos abandonará. Dios no nos abandona en medio de esos valles. A veces pensamos que sí. Hasta a veces en nuestras oraciones decimos, Señor, ¿por qué me has abandonado? Respecto de su propio pueblo, por medio del profeta Isaías, Jehová le dice a su pueblo, ¿sí? si la madre abandonare a sus hijos, con todo dice, yo no los abandonaré, dice Jehová a su pueblo. Esto está en Isaías 49 y el versículo 16 dice, he aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida delante de mí. Dios es fiel y su fidelidad va más allá de lo que pueden ver nuestros ojos. Dios está en nuestros valles como nuestro pastor, como nuestro confortador y como nuestro consolador, porque Él también entiende perfectamente cada una de nuestras tristezas. Dios entiende perfectamente cada una de nuestras tristezas. No es ajeno a nuestro dolor, porque Él mismo es un varón de dolores, experimentado en quebrantos. Es un pastor experimentado y no opera nuestro sufrimiento en base a una ignorancia, sino en la base de su propia experiencia. Por supuesto, ninguno de nosotros aquí igualará el valle del Señor Jesucristo. No tenemos capacidad de soportar lo que soportó el Señor Jesucristo. Entonces su experiencia es mucho más alta, ¿sí? Y sublime que la nuestra. De hecho, Él es un varón experimentado en el dolor y en el quebranto, mucho más superior de lo que nosotros pudiéramos experimentar en alguna parte de nuestra vida.
En Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto él mismo sufrió o padeció siendo tentado o siendo probado, es poderoso para socorrer a los que son tentados o puestos a prueba. Entonces esto nos lleva en segunda instancia a la conclusión certera, aunque a veces incomprendida para nuestra razón, de que las aflicciones al final son para nuestro bien. Son para nuestro bien. Opera con un propósito divino, Dios tiene el control de ello y opera para nuestro bien. En otras palabras, ninguna aflicción es absurda, hermanos. Ninguna aflicción es absurda. Todo lo que Dios hace tiene sentido. Jesús mismo sufrió la cruz y menospreció el oprobio, dice, por el gozo puesto delante. Y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, detrás de cada valle o al final de cada valle, Dios tiene preparado realmente algo confortador y consolador para cada cristiano. Él no tiene malos pensamientos para con nosotros. Cada vez que nos hace pasar por esos valles, siempre el pensamiento suyo es para nuestro bien. Luego de que se les había anunciado al pueblo judío que irían en cautiverio a Babilonia, también Jeremías les anuncia en Jeremías 29:11 respecto de lo que le está diciendo Jehová a su propio pueblo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. De alguna manera, Dios nos mete en el valle, Dios está con nosotros en el valle y Dios nos está esperando al final del valle. Y sabemos, Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y si yo tuviera que asociar este pasaje con el pasaje de Isaías 53 para encontrar la imagen virtuosa de nuestro poderoso Salvador, encuentro también que una de las virtudes de ese Salvador, parte de esa imagen, es ser varones experimentados en quebrantos. Conformarnos a la imagen de Cristo necesariamente nos llevará por el camino del dolor, la tristeza y el sufrimiento, porque es la manera en la que Él también fue pulido, y es la manera en la que Dios también nos pule a nosotros. El apóstol Santiago escribe, tengan, en el capítulo 1:2, dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Entonces, por más amargo que sea beber la copa de la aflicción, al final tiene la nobleza de hacernos perfectos y cabales para glorificar a Dios. ¿Quiere ser perfecto? ¿Quiere glorificar a Dios? Pues bien, prepárese. Dios tiene una dosis de aflicción para perfeccionarnos a Él, a su medida. De alguna manera, el sufrimiento es el formón que Dios usa para tallar en nosotros la imagen de Cristo. Y de alguna manera los valles de aflicción no dejan de ser simplemente un escenario en el que nosotros podemos glorificar a Dios. Sí, hermanos, las aflicciones no dejan de ser un escenario que Dios monta sobre nuestras vidas para hacer o para poner en nosotros un altar para que podamos glorificarlo a Él. Suena crudo, difícil decirlo, pero así debe ser. Así tiene que ser la vida cristiana. Enaltecer a Dios en medio de esos valles, en medio de esas tristezas, poder reflejar su amor, su hermosura. La virtud de todo cristiano es poder soportar esos ríos de aflicción que a veces vienen y arremeten con todo contra nuestra casa. Pero como dice el Sermón del Monte en el capítulo 7 de Mateo,
La casa no cae por la sencilla razón de que está cimentada sobre la roca, construida sobre la roca. Mientras más pesada la cruz, más pesada será la corona, dijo un predicador llamado Jonathan Edwards en el 1700 y chirolas. Y yo también lo veo así. Todo lo que Dios trazó para nuestro dolor, tristeza y sufrimiento, lo ha hecho en el contexto de nuestra vida terrenal, para que al final, a la salida de esta vida, nosotros podamos heredar con Él esa corona y consolación eterna para siempre con nuestro Señor Jesucristo. Mientras que para el incrédulo, como dice Asaf en el Salmo 73, ellos gozan del bien, generalmente tienen buena salud, no son maltratados como los cristianos, pero toda la felicidad que ellos puedan tener va a ser en esta condición, y lo que les precede o lo que les sigue en realidad, lo que les prosigue es dolor, tristeza y amargura y mucha aflicción en un lugar de tormento y tormento eterno. Ahora bien, pasando todo el valle del sufrimiento con el que Dios nos ha afligido, podemos ver que no solo nos hizo beber de esta copa amarga porque nos ama y porque nuestras vidas son importantes para Él, sino también porque Él quiere que nuestras vidas ayuden a otros. Suena raro, ¿verdad? Que te haga pasar a ti por una aflicción para que al final tu vida le ayude a otros, sí. Es así también como Pablo lo escribe en 2 Corintios 1:3, búsquelo conmigo. Dios nos hace sufrir para traer beneficio a otros hermanos. ¿De qué manera? 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, dice Pablo. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que somos consolados por Dios. Y vuelvo a leer. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Sí? Está pasando tribulación. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para su consolación y salvación, o si somos consolados, es para su consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. ¡Wow! Y Pablo encuentra aquí una ecuación espiritual y dice: si usted está siendo gravemente atribulado o atravesando alguna situación, él de hecho está en servicio, Pablo está en servicio y está siendo atribulado, pero Pablo dice: esta aflicción, este sufrimiento, esta tribulación me trajo consolación. Pero también esta consolación me trae de alguna manera la experiencia y la pericia para saber consolar también a otros. Y esa es la otra parte del valle del sufrimiento. Los valles nos hacen crecer, los valles nos hacen madurar, los valles nos dan experiencia y nos va formando en varones y mujeres experimentados o experimentadas, en el caso de las mujeres, en el sufrimiento, para que también puedan ser de ayuda a otros hermanos que tienen que atravesar las mismas circunstancias o los mismos sufrimientos. Por otro lado, ningún valle de sufrimiento, debemos saber esto, ningún valle de sufrimiento fue diseñado para que nosotros nos quedemos allí para siempre. Hay cristianos que a veces no pueden superar una tragedia y deciden quedarse a morar en ese valle de dolor, en ese valle de tristeza y de sufrimiento, y por más que uno quiera consolarnos, ellos dicen: no, yo quiero quedarme acá estacionado en este sufrimiento.
Y aunque de alguna manera ya se le dio el alta del hospital del sufrimiento, igual ellos quieren quedarse y morar allí. Pero eso está mal, porque llega un momento que cuando se acaba el valle de la aflicción, debemos salir del valle. Y por más duro, por más triste o trágico que haya sido, debemos dar vuelta a la página de ese valle y continuar viviendo nuestras vidas para el Señor. El valle solo es un periodo que cumple una etapa. Es una etapa. Salomón escribió en Eclesiastés 3:4: tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Hay un momento para sufrir y hay un momento para dejar de sufrir. Cuando el rey David sufría por su hijo, por su primer hijo que tuvo con Betsabé, que estaba padeciendo una enfermedad mortal, él estuvo sin comer y angustiado y tirado sobre el piso, sobre la tierra, quebrantado y doblado y orando delante del Señor, y no permitía que nadie se le acerque a consolarlo. Él estaba de alguna manera desconsolado. Pero cuando el niño murió y se acercaron a decirle el niño ha muerto, inmediatamente él se levantó, se asió y empezó a comer. ¿Por qué? Porque el valle ya había concluido. El sufrimiento estaba determinado y ya cuando pasó el valle, ya siguió y continuó con su vida. Pues bien, así también para la vida cristiana. Los valles son etapas. También no podemos estacionarnos y de alguna manera autocompadecernos de nosotros mismos y entristecernos y detenernos en esos valles. Debemos seguir adelante. Y también tenemos que saber que nunca se nos anuncia de antemano, casi nunca se nos anuncia de antemano que vamos a ser adentrados en un valle de aflicción, sino que somos lanzados allí de un día para otro, sin previo aviso. Por lo tanto, todo cristiano que ha experimentado el valle del sufrimiento nunca se relaja en el sentido de decir, bueno, ya nunca más sufriré, sino que de alguna manera nos preparamos para lo que se viene. ¿Sí? Van a seguir existiendo etapas así en la vida del cristiano. Debemos estar, en otras palabras, debemos estar preparados para sufrir. Sí, hay una congregación allá que dice, pare de sufrir, pero bíblicamente es al revés. Prepárese para sufrir, no pare de sufrir, sino prepárese para sufrir, pero con la compañía y ayuda del Señor en todo este tiempo. Clame siempre a Dios que le llene de su Espíritu Santo para que estemos perfectamente guiados en medio de esto. Finalmente, y ya al final, yo he hablado todo esto de las aflicciones dentro de un contexto de aflicciones no como consecuencia de pecado, bien, sino aflicciones como al estilo de Job. Pero también debemos identificar cuándo se está sufriendo a causa del pecado bajo la disciplina del Señor y cuándo se está sufriendo como lo hizo Job en ese valle de perfección. Entonces, si está sufriendo no como una disciplina, sino porque la gracia de Dios quiere perfeccionarlo y purificarlo, como la plata en un horno, bueno, si está sufriendo así, por causa de la nobleza del Señor, siéntase honrado. Siéntase honrado por la elección que el Señor Jesucristo hizo, porque quiere purificarlo y quiere hacer que su vida brille más para Él. Ahora, si su sufrimiento no es de una naturaleza semejante a la de Job, sino que está sufriendo bajo la disciplina correctiva de Dios por el pecado, bueno, si es así, si está sufriendo por el pecado, tampoco se desanime. Acepte la disciplina del Señor y alégrese y siéntase seguro. ¿Por qué? Porque la disciplina manifiesta el amor del Señor sobre nuestras vidas, para que por medio del arrepentimiento volvamos al gozo del Señor. Busque conmigo esta cita y vamos a cerrar. Hebreos 12:5.
Allí dice, y han ya olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios les trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos hemos sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Así que si el Señor los está disciplinando por causa de algún pecado, también siéntase honrado, porque más allá de su rebelión, el Señor lo ama y quiere restaurarlo nuevamente a la disciplina, al gozo del Señor, a la vida cristiana. La disciplina del Señor, si está sufriendo así, la disciplina del Señor nos conviene en muchos sentidos. Como dice el mismo texto de Hebreos, nos hace partícipe de su santidad, Hebreos 12:10, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué sería de nosotros si el Señor no nos disciplinara? No nos disciplinara. Seríamos bastardos y no seríamos hijos. Entonces, si el sufrimiento viene a causa de la disciplina, yo tengo que amar ese sufrimiento y tengo que amar esa disciplina. Ya cuando estamos finalizando. Porque me hace ver también que el Señor me está sosteniendo en sus manos. El Señor me está sosteniendo en sus manos. Y eso para mí es reconfortante. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo que nadie nos arrebatará de su mano. Y a mí me conviene, por decir de alguna manera, toda la vida que sea Él el que me sostenga y no que yo tenga que sostenerme con mis manos de arena de Él. Porque yo soy frágil. ¿Sí? Mi consuelo es que me siento seguro en el Señor, no porque yo lo ame mucho a Él, sino porque Él me ama lo suficiente como para siempre sostenerme para que yo no me pierda. Entonces, son dos conceptos o dos maneras de ver también el valle del sufrimiento. Pero me ha interesado más mostrar una perspectiva bíblica del sufrimiento. Sí, solemos siempre tener una perspectiva quizás emocional o sentimental del sufrimiento y del padecimiento, y siempre nos mostramos como llorosos, entristecidos, como derrotados. ¿Sí? Eso es muy carnal, esa es la realidad, porque la perspectiva bíblica del sufrimiento es otra. Y si con nuestras mentes fuéramos más allá de esta dimensión, aún más allá bíblicamente encontramos consolación para nosotros, palabras de aliento. ¿Cuáles? Que el Señor, miren, si Él por su gracia y su voluntad perfecta ha querido hacernos pasar, como solemos decir, la de Job, que no deja de ser una tragedia para cualquier cristiano, perder absolutamente todo, perder la familia e incluso enfermar al punto grave de básicamente no saber si vivir o morir, aun si el Señor nos hiciera atravesar por eso, aún también sobre eso tendríamos una gran consolación en el Señor Jesucristo, que Él mismo dijo que si uno tiene, Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Si considera que ha sufrido mucho, considera que ha llorado mucho, considera que ha padecido mucho en la senda angosta, pues bien, sepa que el Señor personalmente enjugará cada una de sus lágrimas, de sus tristezas, de sus dolores. Y no solo eso, lo confortará con su compañía eternamente y para siempre. Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Bien. Los valles son temporales, tienen una entrada y tienen una salida.
y tienen propósitos en el Señor. Perfeccionar. La paz del Señor Jesús, hermano.